Entonces, en esa escena que acabo de referir, que acabo de mencionar, encontramos pues algo mágico, ¿no? Algo que no tiene ningún anclaje en la realidad, volar sobre alfombras, ¿no? Que tienen este poder, ¿no? Sobre alfombras voladoras, ¿no? Pero dentro del contexto de la novela, los personajes lo asimilan como si fuera parte de lo cotidiano. Entonces, lo real maravilloso está más relacionado con las creencias, con los mitos propios de Hispanoamérica, pero que forman parte de nuestra realidad. Y el realismo mágico es más una creación imaginativa, artística, ¿no? Novelesca de parte de los autores. Entonces ahí tienen que marcar ustedes diferencias, ¿ya? Claro, el realismo mágico es más fantasioso, ¿no? Es más imaginativo, ¿ya? Por ejemplo, la ascensión de Remedios la Bella, ¿no? Hacia los cielos. Poco a poco Remedios la Bella se va volviendo un ser transparente y se va elevando y se va perdiendo por los cielos, ¿no? Bueno, eso no tiene ninguna relación con la historia ni con algún suceso mítico dentro de la historia de Latinoamérica. Eso es full imaginación o creación artística del autor Gabriel García Márquez, ¿ya? Y García Márquez tuvo sus discípulos, tuvo sus seguidores, ¿no? Por ejemplo, en la novela titulada como Agua para Chocolate, no sé si ustedes han leído esa novelita. ¿Han leído esa novelita como Agua para Chocolate? Es una novelita de Laura Esquivel. Ya, en esa novelita encontramos, por ejemplo, a una chica, ya, llamada Tita, que está enamorada de un hombre. Ya este hombre despierta, pues, en ella sus pasiones, ¿no? Pero como lamentablemente, ya, ella es la menor de las hermanas, ya, como ella es la menor de las hermanas, eh, tiene que quedarse a cuidar a la madre. Será su hermana mayor, ¿ya? La que termina, pues, casándose con aquel sujeto llamado Pedro. Profi, ¿por qué Pedro se casa con la hermana mayor de Tita? Se casa con la hermana mayor de Tita para poder vivir en la misma casa donde vive Tita y poder estar cerca de ella. Así, en una ocasión en la que Tita se encontraba en la cocina, en posición de cuclillas sobre el piso, batía las semillas, pues, ¿no? Molía las semillas que iba a usar para el aderezo sobre un batán. Y en ese instante aparece en la cocina Pedro y ve los generosos senos de Tita balanceándose, ¿no? Como un péndulo. Como ella no tenía brasier, no tenía sostén, sus senos se balanceaban, pues, ¿no? Al moler las semillas sobre el batán. Miró el pecho de la chica, ella también lo miró, y en su mirada se sentía, pues, ¿no? La pasión, el fuego, el deseo, pero era una pasión que debían reprimir, ¿no? Porque si bien es cierto, entre los dos había mucho amor, mucho fuego, mucho deseo, él estaba casado con la hermana de Tita. Y Tita tenía, pues, que mantenerse rara. Pero ese deseo hizo, pues, que el calor, ¿no? La empezara a sofocar y empezó a sudar, ¿no? Y una de esas gotitas de sudor terminó cayendo sobre las semillas que ella molía. Semillas que luego se convierten en condimento para cocinar. Y las emociones que ella sentía, que ella experimentaba al momento de cocinar su comida, la asimilaba. Es decir, si ella estaba triste, sus comensales, después de probar, ¿no? Sus bocadillos, su potaje, también asimilaban esa tristeza. Pero ahora el condimento contenía pasión, deseo. Y mientras se servía la comida,
una de las hermanas de Tita empieza a probar, ¿no? Empieza a comer y empieza a sentir un enorme calor, un terrible calor que la corre desde los pies, que le recorre desde los pies hasta la última hebra de cabello. Desesperada por ese calor incontrolable, decide darse una ducha, abandona la mesa y se va a la ducha. Las paredes de la ducha eran de madera. Tan grande era el fuego, el calor que había en su interior, que hasta las paredes de la ducha se hicieron cenizas. Así que desnuda empezó a correr a campo traviesa. Y el olor, ¿no?, que su cuerpo despedía terminó viajando por el aire hacia muchas leguas, donde había una batalla, un enfrentamiento. Uno de los militares que se hallaba en esa lucha, que se hallaba en esa contienda, sintió el olor, sintió el aroma que el cuerpo de esta chica despedía y empezó a dejar el campo de batalla y a cabalgar siguiendo la dirección de ese aroma. Y encontró a la muchachita desnuda corriendo por el campo. La subió a su caballo y montando el caballo hicieron el amor. Ya, ¿eso qué es? ¿Real maravilloso o realismo mágico? Ya, eso es realismo mágico, pues. ¿Ya? Claro, se entiende, ¿no? Ya a través de los ejemplos uno va comprendiendo cuál es la diferencia entre lo real maravilloso y el realismo mágico. El realismo mágico es más invención, ¿ya? Muy bien. Es más fantasioso, como por ahí lo dijo una de las participantes, ¿no? Como lo dijo Milagros, si mal no recuerdo. Ah, sí, muy bien. Como lo dijo Milagros, ¿ya? En cambio, lo real maravilloso está relacionado con lo mito, con lo mítico, con las creencias, ¿ya? Y con la realidad. Es decir, con aquellos mitos que han sido parte de nuestra realidad, como el personaje Macandal, ¿ya? Como el personaje Macandal. Macandal es un personaje histórico, chicos, ¿eh? ¿Ya? Bien. Y en esta etapa, me refiero a la etapa de la consolidación, hay amplitud temática, es decir, cualquier tema es válido. ¿Ya? Muy bien. Si te preguntan, ¿en qué época surge lo real maravilloso? ¿En cuál de estas tres etapas surgió lo real maravilloso? ¿En cuál de estas tres etapas se definió por primera vez lo real maravilloso, chicos? La etapa de consolidación. ¿Ya? ¿Quién lo definió por primera vez? ¿Quién lo definió por primera vez? ¿Quién dijo, esto es lo real maravilloso? Alejo, Aleja Noa, Alejo, Alejo Carpentier, ¿ya? Muy bien. Luego llegamos al apogeo, ¿ya? Llegamos al apogeo. Esto se va a extender por unos 15 años, ¿ya? Desde 1960 hasta 1975, ¿ya? Inicia en los 60 y se extiende hasta la primera mitad, ¿ya?, de la década del 70, ¿no? Hasta 1975, ¿ya? Muy bien. No se olviden, ¿ah? Muy bien. Bien, chicos, ahora sí, vamos a abordar, ¿ya? Vamos a abordar qué características presenta, pues, esta época. Es un éxito editorial y literario, ¿ya? Luego voy a dar mayores detalles al respecto. Éxito editorial, ¿qué significa esto? Que los libros de los autores, ¿ya?, se van a vender como pan caliente. Durante la primera semana que la novelita 100 años de soledad se puso a la venta, 8.000 ejemplares desaparecieron de los anaqueles de las diversas librerías de Buenos Aires. A la siguiente semana se repitió la historia y así durante bastante tiempo. A tal punto que hasta el día de hoy se han registrado, ojo al dato, 100 millones de copias. Estoy hablando de copias originales, chicos. ¿Ya? 100 millones de copias originales de la novela 100 años de soledad.
Imagínate cuántas copias piratas se habrán hecho de esa novela. Si en términos oficiales solo existen la venta de 100 millones de copias. ¿Ya? Entonces encontramos que la lectura de estas novelas se va a llevar a cabo de una manera pues espectacular, de una manera especial. Y este éxito editorial, ¿qué significa? Que los escritores Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, ¿no? Las grandes figuras del boom van a resolver cualquier problema económico. Si no tenían mucha solvencia antes de esta época, a partir de esa época, ya no existirán más para ellos los problemas económicos. O sea, éxito editorial, muchas ventas. Cientos de miles de copias. En algunos casos, millones de copias se terminarán vendiendo. A eso me refiero con un éxito editorial, o sea, un éxito comercial. Y literario, por la gran calidad de las obras que se van a componer. Obras que se han convertido en clásicos de la literatura hispanoamericana de todos los tiempos. O sea, no solamente se va a registrar una gran cantidad de ventas, sino también se va a registrar una gran calidad literaria. ¿Ya? Por eso hablamos de una mundialización de la novela hispanoamericana. No solamente van a ser reconocidas estas obras en el ámbito hispanoamericano, van a ser traducidas a casi todos los idiomas del mundo y se van a vender por los confines del planeta Tierra, en los 5 continentes. ¿Ya? Muy bien. Por eso se habla de una mundialización de la novela hispanoamericana. Y esta gran calidad literaria va a entrar en sintonía con las premiaciones, con los reconocimientos. Por ejemplo, Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010, García Márquez, Nobel de Literatura 1982. Pero hay algo especial del boom. ¿Sabes qué permite el boom? Que el éxito que estos escritores que acabo de mencionar, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Fuentes, alcanzan en estos 15 años, hará visible para los lectores del mundo las obras de los autores hispanoamericanos precedentes. Es decir, el éxito de Vargas Llosa y compañía hará visible, hará observar el talento, la calidad de los autores de las décadas anteriores. Por eso también en la década del 60 y en la década del 70 empiezan a reeditarse las obras de los antiguos narradores, como Rulfo, como Carpentier, como Miguel Ángel Asturias. En otras palabras, el éxito de los integrantes del boom permitió iluminar, permitió rescatar a autores que hasta ese momento no habían sido leídos a nivel mundial. Caso Borges, caso Rulfo, ¿no? Caso Miguel Ángel Asturias, caso Juan Carlos Onetti, empiezan a ser rescatados del anonimato o del olvido. Ese también es un gran efecto positivo que logran los autores del boom. ¿Ya? Hacer destacar las obras de otros autores previos a ellos, pero que no habían gozado en décadas anteriores con el éxito o con la atención suficiente y merecida del público. ¿Ya? Por eso también es importante el boom, ¿ya? Porque permite iluminar, ¿no? Permite reconocer la obra de autores anteriores. ¿Ya? Y es que los lectores se preguntan que ¿solo estos son los autores que representan a Hispanoamérica? ¿Solo Fuentes? ¿Solo Vargas Llosa? ¿Solo García Márquez? ¿Solo Cortázar? Y ese interés por esos escritores despierta, pues, el interés por sus precedentes. ¿Ya? Por eso también en la década del 60 y del 70, las obras de los autores de la época de la consolidación y de la etapa emergente empiezan también a reeditarse, ¿no? Y a traducirse a otras lenguas, también a ser mundialmente conocidos. ¿Ya? Claro que no con el éxito que sí van a tener los integrantes del grupo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y en esta época, con García Márquez, el realismo mágico llega a su plenitud, ¿ya? Por eso García Márquez es llamado el maestro del realismo mágico, ¿ya? Bien, chicos, ¿hasta ahí todo claro? Ya, perfecto, muy bien.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Oye, no quiere hacerme caso. Ya, ahora sí. ¿Qué es eso, chicos? Es una imagen, ¿no? Es una imagen que nos permite apreciar una biblioteca, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ¿parece tener fin esta biblioteca? No parece tener fin, ¿no? En este espacio, por ejemplo, observamos, miren acá, que las galerías, ¿no? Parecen no tener fin, parecen perderse en el infinito. Y ese tema, el infinito, por lo tanto, el caos, ¿ya? Y el orden, es uno de los grandes intereses que vamos a hallar en los cuentos de Jorge Luis Borges, ¿ya? Muy bien. Esta imagen está inspirada en una de las composiciones cuentísticas más famosas de Jorge Luis Borges. ¿Alguien puede identificar el cuento? ¿A qué cuento hará referencia esta imagen? El libro se titula Ficciones y dentro de Ficciones hay un cuento que lleva por título, a ver, ¿quién La me dice? biblioteca de Babel. Muy bien, Jackie, excelente. La Biblioteca de Babel, ¿ya? Muy bien. Y este señor de aquí es Jorge Luis Borges. Para los que no lo conocen, les presento a Jorge Luis Borges. Profe, parece ciego, sí, quedó ciego. Una enfermedad heredada de su padre, que también, siendo joven, quedó ciego, ¿ya? Al menos Borges, pues pasando los 40 años, perdería paulatinamente la visión. Bien, ahí tenemos a Jorge Luis Borges, autor argentino de la etapa de la consolidación, ¿ya? Él nace en 1899, aunque no por vanidad decía que nació en 1900. ¿Por qué decía que nació en 1900? Porque para él 1899 es el siglo XIX. Decir que había nacido en 1900 era asumir su identidad con el nuevo siglo. Entonces no era por vanidad, sino por una razón intelectual, ¿no? Asumirse como un hombre del nuevo siglo, como un hombre del siglo XX. Por eso él prefería decir que había nacido en 1900 y no en 1899, ¿no? Cosas de escritores, ¿no? Cosas de intelectuales, ¿ya? Bien, él nace en Buenos Aires, pero se muda a Europa en su adolescencia. Profe, ¿por qué? ¿Por qué se muda? Obviamente él no se muda por decisión propia. ¿Qué chico a los 14 años dice yo me voy de mi casa y me voy a Europa? No, pues ahí, ¿quién tiene a los 14 años la independencia económica para decir me voy a Europa? Fue decisión de su familia, indudablemente, ¿ya? Y su familia, porque el padre estaba perdiendo la visión, va a Europa para que su padre sea operado, ¿no? Y así le salven la vista. Pero 1914, ¿qué ocurre en Europa en 1914, chicos? Primera Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra. Así que la familia se va a Suiza. Profe, ¿por qué se va a Suiza? Porque tiene una posición neutral, ¿no? Ahí se van a encontrar muchos refugiados. Entonces se va a Suiza, ahí termina pues sus años escolares, terminada la guerra se va a España, ¿ya? Y en España llega a Palma de Mallorca, una ciudad espectacular, la he conocido por Google Maps, es espectacular esa ciudad, ¿ya? Y entra en contacto con el movimiento ultraísta, chicos. Los ultraístas, ¿se acuerdan? Esa facción de vanguardia que nació en España y que influyó en la generación del 27. Pues Borges, cuando era chiquillo, así como ustedes, 18, 19 años, terminó formando parte de esa agrupación ultraísta. Claro que a sus 18, 19 años no era el líder de la agrupación, pero fue un miembro activo de la agrupación ultraísta. ¿Ya? Muy bien. Desde pequeño, ¿eh? Dominó el inglés. Luego terminaría aprendiendo el francés y el alemán. Es más, a los 9 años tradujo una obra de Oscar Wilde titulada El Príncipe Feliz del inglés al castellano. Mira, a los 9 años ya traducía obras ya. ¿Qué hacías tú a los 9 años? Mira lo que hacía Borges a los 9 años. ¿Eh? Ya traducía obras del inglés al francés, ya imagino. Muy bien. Luego, por su propia cuenta,
con ayuda de diccionarios, ¿no? No yendo al británico, no yendo pues a Euridiomas o al Centro de Idiomas de la Católica, no, solito, con un diccionario aprendió pues francés y alemán, ¿no? Lo que demuestra una gran fuerza de voluntad y un profundo cariño, pues, ¿no? A la superación intelectual, ¿no? Borges, sin lugar a dudas, fue una persona muy destacada, ¿no? En ese aspecto, ¿ya? Y Borges se sentía más orgulloso no de lo que había escrito, sino de lo que había leído, ¿ya? En su juventud ya, como referí, se vinculó con el ultraísmo. A partir de la década del 30 se inclina por el cuento y el ensayo. Profe, ¿y en qué momento empezó a escribir novelas? Jamás escribió novelas Jorge Luis Borges. A Borges le gustaba la brevedad, la concisión. Entonces ese interés por lo breve, por lo conciso, terminó amando la creación de cuentos, ¿ya? Las novelas le parecían muy extensas, muy largas, y si le quitamos a las novelas, decía Borges, lo que tiene de descriptivo, de insustancial, nos quedaríamos con la esencia que tranquilamente podría formularse en unas cuantas páginas. Por eso, lo mejor es el cuento, ¿ya? Muy bien. Llega a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina, ¿ya? También fue profesor, también fue catedrático en la UBA, es decir, en la Universidad de Buenos Aires, ¿ya? Y tiene simpáticas anécdotas en la Universidad de Buenos Aires. Una de esas anécdotas indicaba pues que los jóvenes amantes, ¿no?, de los grupos de izquierda que nunca faltan en las universidades públicas, ¿ya?, decidieron hacerle pues un homenaje a Ernesto el Che Guevara y empezaron a exigir que los profesores pusieran fin a sus clases para que los alumnos fueran al patio central a rendirle homenaje pues al Che Guevara. Uno de esos alumnos, ¿no?, que daba la información a los distintos profesores para que cortaran sus clases, tocó la puerta del salón en el que Borges estaba dando clase. Borges ya había perdido la vista y el arrogante alumno dijo: profesor, tiene que cortar sus clases, los alumnos tienen que ir al patio central a rendir homenaje al Che Guevara. Borges esbozó una sonrisa y dijo: está bien, mis alumnos podrán ir, pero cuando la clase termine. Tiene que ser ahora, dijo. Si no, tendremos que sacarlos. Borges apuntó la cabeza hacia donde se encontraba pues el muchacho, ¿no?, que con esta insolencia se dirigía pues, ¿no?, al escritor. Si es usted tan machito, venga y sáqueme usted mismo, le dijo. El alumno palideció y dijo: apagaremos las luces, dijo. Borges volvió a sonreír. Yo ya me adelanté a ustedes. Para mí las luces hace rato que están apagadas. Y el alumno no supo qué más responder y se tuvo que marchar, ¿ya? Algunas anécdotas de Borges, ¿no? Otra anécdota que tuvo Borges, ya no como catedrático, sino como un hombre que viajó por el mundo y se encontró con diversos hitos, ¿no?, de la cultura, ¿no?, contemporánea. En una de esas experiencias, un hombre se le acercó, le habló en inglés, ¿ya? Y le dijo: ¿es usted Jorge Luis Borges? Sí, le dice, yo soy Jorge Luis Borges. Yo he leído toda su obra, le dijo este hombre. ¿Con quién hablo? Yo no veo, no puedo saber quién es usted. Ah, yo me llamo Mick Jagger, le dijo. Mick Jagger. Borges levantó la cabeza e hizo un ejercicio de memoria. Y tenía una memoria prodigiosa, Borges, por cierto. ¿Es usted uno de los Rolling Stones? Sí, señor. Se conocían y se admiraban mutuamente, ¿no? Mick Jagger de los Rolling Stones y Borges, pues, ¿no?, admiraba, pues, a este cantante, ¿no? Una admiración mutua, ¿ya? Interesante, Borges. Bueno, como quedó claro, ¿no?, al final de su vida pierde la vista y nunca le concedieron el Premio Nobel de Literatura, ¿no?
Siempre estuvo nominado año tras año y nunca le dieron, pobre Borges. Al igual que Vargas Llosa desde la década del 70 era nominado a recibir el Nobel de Literatura y no le dieron, y no le daban. Y así pasaba la década del 70, pasaba la década del 80, pasaba la década del 90, y si a Borges lo llamaron el eterno aspirante al Nobel, pues Vargas Llosa estaba a punto de heredar ese título, el nuevo eterno aspirante al Nobel. Se acababa la primera década del nuevo siglo y a Vargas Llosa le dan el Nobel de Literatura. Qué alivio sintió, ya no heredaría pues aquel título bochornoso, ¿no? Que, que tanto perjuicio nos hace pues de este gran escritor que es Jorge Luis Borges. Bien, ahora sí, pasemos a lo que nos interesa, las características de su obra, en vez de estar ahí atolondrándolos con chismografía literaria, ¿no? Que seguro a ustedes no les interesa. A ver, características de Borges. Concisión sintáctica y densidad semántica. ¿Qué quiere decir eso, chicos? A ver, empiezo con las preguntas. A ver, ¿qué quiere decir eso? Concisión sintáctica y densidad semántica. Bueno, claro, muy bien, con pocas palabras dice bastante, ¿ya? No necesita de grandes frases, ¿ya? No necesita de extensas, ¿no? Expresiones para ser claro con lo que quiere transmitir. A eso se refiere con concisión sintáctica y densidad semántica. Con poco dice mucho, ¿ya? Con poco dice mucho. O sea, todo lo contrario del profesor que les está explicando esta clase, ¿no? Que tantas palabras y a veces dice muy poco. Dice, su obra se construye a partir de libros literarios y filosóficos, no de experiencias personales. Ejemplo de ello, el cuento titulado El fin, ¿ya? ¿De qué trata El fin, profesor? Mire, este cuento está inspirado en un poema narrativo del romanticismo argentino. Autor José Hernández. El libro Martín Fierro. Martín Fierro es un gaucho o un vaquero de las pampas argentinas que asesina a un gaucho moreno, a un gaucho negro, a un hombre de tez negra. Y el hermano de ese sujeto quiere venganza. Pero en la obra de José Hernández, en el poema narrativo Martín Fierro, ese enfrentamiento no llega a perpetrarse, no llega a producirse. Por ende, Jorge Luis Borges decide escribir un cuento donde ese incidente sí llega a su fin, y ahí el título, pues. Entonces, crea un cuento no en base a sus experiencias personales, sino en base a sus lecturas. Por eso se dice que su obra se construye a partir de experiencias librescas, a partir de experiencias literarias y filosóficas, ¿ya? Muy bien. Su narrativa es de carácter fantástico, ¿ya? Por ejemplo, balas que se detienen frente a un condenado a ser fusilado. Laberintos temporales que nos hacen creer que existen otras líneas de tiempo paralelas a nuestra existencia y que ahora está de moda hablarlo a través, pues, de esta palabra multiversos, ¿no? Imagínense, si recién los animes han puesto de moda la teoría de los multiversos, Borges hace más de 60 años ya nos acercaba, ¿no?, a este concepto que hoy recién se ha puesto de moda. A inicios del nuevo siglo, la película Matrix nos mostraba cómo unas balas se detenían frente a Neo, ¿no?, el protagonista. Pero ya en su cuento titulado El milagro secreto, había logrado ese efecto, ¿no?, de que las balas se detuvieran frente, pues, a un condenado a muerte. La fantasía de las películas, ¿no?, de superhéroes que cunden en la actualidad, ya habían sido referidas en diversos cuentos de Jorge Luis Borges hace más de medio siglo atrás, ¿no? Es impresionante el arsenal de fantasías que se esgrimen en los distintos relatos de Jorge Luis Borges. Leer a Borges es realmente una fascinación, es un deleite, es un encanto. Leer y tratar de comprender, ¿no?, qué es lo que intenta transmitir o comunicar Jorge Luis Borges, ¿ya? Muy bien. Bibliotecas infinitas, como aquella imagen que mostré, ¿no?, en la biblioteca de Babel. Bibliotecas
construidas por galerías compuestas, ¿no? Una biblioteca compuesta por galerías infinitas en formas hexagonales. ¿Ya? Muchos niveles, tantos niveles que no se podía ver dónde estaba lo más profundo ni dónde estaba lo más elevado. Por lo tanto, esa biblioteca representa el infinito. Pero en su estructura, todas las galerías tienen formas hexagonales, dándonos a entender que incluso el infinito, como una referencia del caos, puede tener un orden. Por eso, dentro de sus textos, el caos y el orden juegan, ¿no?, como parte del universo. Y si ustedes se ponen a pensar, dentro del caos puede existir cierto orden. Un ejemplo bastante cotidiano. Tu habitación. En la adolescencia, las habitaciones generalmente, porque hay excepciones también, pero por lo general son un hervidero de anarquía. Las cosas están por todas partes, dispersas, ¿no? Y tergiversadas en su orden original. Las medias debajo de la cama, el zapato, las zapatillas encima del televisor, un brasier, un boxer encima pues del ventilador que hace tiempo que no se enciende. O sea, un caos total. Pero si a ti te preguntan, oye, ¿dónde está tu DNI? Oye, ¿dónde está tu celular? Dentro de todo ese caos seguro lo sabes ubicar. Entonces, dentro de todo ese caos existe un orden. De esa manera, el universo es tan infinito, pero el ser humano ha tratado de llevar a cabo una interpretación ordenada, aunque efímera, de ese vasto mundo, de ese vasto, ¿no?, territorio que es el universo. Así Claudio Ptolomeo trató de crear un modelo, el famoso modelo geocéntrico, para tratarnos de hacer entender cómo estaba compuesto nuestro mundo. Pero luego llegó Copérnico y, refrendado por Galileo, desmontaron su modelo y nos entregaron otro modelo. Pero ahora sabemos que esa es solo una porción del mundo, que esa es, perdón, una porción del universo, porque el universo es enorme, gigantesco. Y aún así, tratamos de tener modelos que le den cierto orden a ese vasto infinito que es el universo. No debemos renunciar a tratar de ordenar el caos, ¿no? Esa es una de las ideas que transmite pues la narrativa de Jorge Luis Borges. Dentro de todo el caos hay que tratar de encontrar un orden, ¿ya? Así este sea pues efímero, así este sea pues demasiado fugaz. Muy bien. Ahora, generalmente sus cuentos encierran un enigma de apariencia policial, aunque de trasfondo filosófico. Bien, me parece que ha llegado el momento de relatar un cuento que me va a ayudar a explicar esta característica, ¿ya? Espero que no se estén aburriendo, ¿eh? Porque si se están aburriendo, detenemos la clase y nos vamos para la próxima semana. O sigo, chicos. Ustedes son los... No, siga, profe, ya, muy bien. Siga, profe. Ya, sigo, está bien, ¿no? No está aburrida la clase. No, profe, sígame más. Allá, yo creo que esa voz dice, sí, profe, está aburrida su clase. No, profesor, siga. Ya, a ver, muy bien. No, ¿cómo creía? Bueno, voy a contar un relato titulado El jardín de los senderos que se bifurcan, ¿ya? Es un cuento muy interesante, ¿ya? Pero que es un poco, digamos, eh, rebuscado, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerlo sencillo, tratar de hacerlo simple, ¿ya? Mira, se desarrolla, ¿ya?, este cuento en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Tenemos a un espía de nacionalidad china, ¿ya? Un espía chino llamado Yu Sun, ¿ya? Yu Sun es un espía que ha terminado, pues, trabajando para los alemanes, ¿ya?
y tiene que descubrir dónde se encuentra el nuevo depósito de armas de los británicos. Informar al respecto a su jefe, que está en Alemania. Pero ¿cómo va a informarle a su jefe si todas las líneas, ¿no?, telefónicas están intervenidas? La única manera es dirigirle un mensaje en código, en clave. Y para colmo de males, los británicos tienen su servicio de contraespionaje. Y para tal fin, tienen a Richard Maiden, un incansable perseguidor de espías. Richard Maiden ha logrado descubrir a qué han venido, a qué han llegado los espías al servicio de Alemania. Ha asesinado al compañero de Yu Sun y ahora está detrás de los pasos de Yu Sun. Pero Yu Sun es bastante huidizo y logra escapar. Se sube a un tren en el preciso instante en que las puertas del tren se cierran. Richard Maiden se queda mordiendo el polvo de la derrota, porque a esa estación el próximo tren llegará en 40 minutos. Y para un espía es mucha ventaja 40 minutos. Gracias a la información ofrecida por una guía telefónica, Yu Sun logra visitar la casa del doctor Stephen Albert. Stephen Albert ha leído mucho sobre personajes de Oriente, mucho sobre historia de los de las diversas dinastías que configuran el imperio chino. Y al encontrarse con Yu Sun, logra descubrir que este visitante es nada más y nada menos que un descendiente de un antiguo gobernador chino llamado Sui Peng. Y Yu Sun, no se lo niega. Sí, efectivamente, señor Albert, soy descendiente de aquel antiguo gobernador, pero no me siento orgulloso de descender de aquel sujeto. Es más, mi familia deplora a aquel antepasado que dejó su título de gobernador para irse a construir cosas absurdas. Se fue a construir un laberinto del que nadie tiene conocimiento y a escribir un libro infinito donde cualquier lector se perdiera. Pero lo único que logró escribir fue un libro absurdo, donde un personaje fallecía y en otro capítulo estaba vivo. El doctor Stephen Albert le dijo, pues han interpretado mal las palabras de su antepasado, porque todos pensaron que cuando él dijo voy a hacer un laberinto y un libro infinito, todos pensaron que iba a hacer dos cosas. Pero él solo estaba refiriéndose a una cosa. Yu Sun dijo, ¿qué? Sí. ¿Dos cosas? ¿No? ¿Una cosa sí? Sí. A ver, explica.